Efesios. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Luego vamos a ver Colosenses. Primero lo leemos después. Efesios capítulo 1. Versículo 9 dice la palabra de Dios, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, los que están en los cielos como los que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el destino de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio, vuestra salvación, y habiendo creído en que fuiste sellado por el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Vamos a abrir un ratito nuestra Biblia también en Colosenses. Colosenses también. Colosenses. Colosenses capítulo 1, lo vemos ahí desde el versículo 9 también. Por lo cual también nosotros desde el día que oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento y la voluntad de toda inteligencia espiritual, ojo, sabiduría e inteligencia espiritual. Y es para que andéis como es digno del Señor, agradándolo en todo. Primero, para que andéis como es digno, llevando frutos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros crezcamos en el conocimiento de Dios. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Con todo gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia, dice acá, de los santos, la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas. Hay potestades, está hablando potestades de las tinieblas, y trasladado al reino de su Hijo. Estas potestades de las tinieblas lo tiene el enemigo, lo tiene Satán. Y por parte de nuestro Dios también hay potestades que están en este rango, potestades, dominios, autoridades. Y acá dice la palabra, versículo 16, 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Por él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Y los cielos otra vez, visibles e invisibles. Algunos son visibles y algunos son invisibles. Ahí están. Tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Tronos, acá está tronos y tronos. Dios tiene un trono, el rey tiene un trono. Aparte de eso tiene 24 tronos, que son los 24 ancianos. Entonces eso está en primer rango, digamos, de nuestro Dios, y luego están los 4 seres vivientes. Los 4 seres vivientes representados por 4 caras, ¿verdad? Uno es de buey, otro es de humano, otro de león y otro de águila. Entonces, de eso están viendo, supervisando, controlando el trono.
Aparte de eso tenemos los espíritus ministradores, que están compuestos en nueve rangos, divididos en dos grupos. Primer grupo de categorías de coros espirituales. Coros lo llama así porque allí es bastante alabanza, adoración. El primer grupo está más cerca de Dios, lo más cerca de Dios. Ahí están los serafines, querubines y tronos. No se olviden que Satanás, que era su nombre, era Lucifer. Lo primero que era él, era un querubín. Está acá en el segundo rango. Cuando él se revela contra Dios, pensaba que era lo máximo de todo. Yo dije, yo subiré al cielo y seré como Dios. Se revela. Pero Dios, en su gracia, en su amor, en su misericordia, en su sapiencia, hay otro mayor que él. Otro rango mayor que el querubín. Por eso es que es destruido, es quebrado, cancelado. Entonces él es bajado de su trono, del trono que estaba allí, porque estos tres tienen que ver con el trono, y es arrojado a la tierra. Desarrojado a la tierra, él no está solo, sino está con una tercera parte de ángeles caídos que él lo trajo a la tierra. Cuando llega a la tierra hay tres lugares en la tierra. Uno de ellos es el abismo, otro de los lugares oscuros de las tinieblas que están en el cosmos, los planetas, el segundo cielo son donde están los astros, los planetas, todo lo que tiene que ver con astrología. Y él pensó que ya estaba pues, en el tercer cielo y quería subir más para revelarse. Entonces Dios lo destruye y lo envía a la tierra. Hay otro donde están inactivos, están en el abismo, están inactivos hasta cuando en el libro de Apocalipsis dice que se levantará. ¿El Leviatán? No, algunos mencionan que son ángeles caídos que están y que van a salir en el momento del Apocalipsis, cuando venga la tribulación. Eso van a destruir a la tierra. Algunos comentaristas hacen mención que lo que está pasando en el río Éufrates se está secando y ahí va a salir. No se comenta. Habla algo la Biblia de eso. Bien. Pero dice que ahora ya el río Éufrates ya tiene ese río, ya. Se está secando. No, ya hay agua. Sí, eso es una profecía que se está cumpliendo. Y esperamos, pues, bueno, como Dios es todopoderoso, desde antes, ese río era un río muy grande, en comparación que ahora prácticamente es un río muy pequeño. Se había secado. Ahora está Bien. En segunda categoría tenemos acá los grupos, categorías de coros espirituales. Está dividido en dos jerarquías. La segunda jerarquía están los dominios, están las autoridades y están las potestades. Eso es dentro del plan jerárquico de Dios. Y en la tercera jerarquía están las potestades, principados, arcángeles y ángeles. Los arcángeles son jefes de los ángeles. Principados, este grupo están bien cercanos a los seres humanos. Este grupo, los demás no. Este grupo es el que está más cercano a los seres humanos. Príncipe de Persia, príncipe de Grecia, como ustedes saben allí, el príncipe Miguel que luchó contra el príncipe de Persia, y arcángeles están pues allí arcángeles mensajeros, arcángeles que nos guardan, nos cuidan, nos protegen según Salmo 91, y el ángel Gabriel que llegó a María, Miguel, que también. Y ahí no hay Miguel. Esos están acá, principal. Miguel está en el principal. Es un príncipe Miguel. Gabriel está dentro de los arcángeles. Entonces, ángeles, cuando se presentó. Pero no tienen funciones diferentes. Claro, sí. Los querubines tienen 6 alas. Los ángeles no tienen alas.
pero ellos sí están lo más cercanos a nosotros. ¿Qué quiere decir? La Biblia habla de que el ángel de Jehová acampa alrededor de su pueblo, los guarda y los defiende. Eso es lo que dice la Biblia. A los que le temen. Entonces ellos están bajo los servicios de los herederos de la salvación. ¿Y quiénes son los herederos de la salvación? Somos nosotros. Ahora hay que tener en cuenta de que nunca debemos pedir nada a los ángeles, porque no son objeto de adoración. El único que tenemos que pedir es a Dios, para que Él ordene a sus ángeles, para que vengan hacia nosotros. ¿Querías preguntar algo? Buenos días. Sí, bueno. Entiendo con Carlos lo que dice, pastor, el cumplimiento de cada cosa, de cada que se está mencionando, sí, entiendo que se refiere al Apocalipsis, ¿no? El cumplimiento del hombre también, pero el cumplimiento de la tierra en sí, del mundo entero, es lo que no lo entiendo muy bien. ¿Cómo es el final de la tierra? Como decir, el Apocalipsis habla claro de todo lo que entendemos como cristianos, ¿no? Pero lo que no menciona mucho y que he leído, quiero entender un poco más, disculpe mi ignorancia en ese aspecto, cuál es el propósito del mundo, de la tierra en sí, global, ¿no? Sabemos que todo es sabemos todo eso, lo entendemos claramente. ¿Para qué fue creada la tierra? Claro, o sea, fue creada para algo, pero la destrucción de la tierra viene a ser juntamente con la destrucción de la humanidad. Ese sería más o menos mi concluencia un poco, ¿no? Ya. La humanidad, todo. Dios creó la tierra, Dios creó los cielos, Claro. Dios creó los abismos para un fin bueno, con un propósito bueno. Claro. El asunto es que el hombre lo ha distorsionado, Totalmente. especialmente en la tierra. En la tierra el hombre él mismo está destruyendo su propio hábitat, Su recreación. su propia creación. Así es. De tal manera que la tierra llega un momento en que ya no puede. Colapsa. Entonces, ¿por qué? Por el mismo hombre. El mismo hombre es pues, creado para bien, pero el hombre mismo lo ha hecho para mal. Entonces llega un momento en que Dios dice, bueno, hay que hacer algo. Como Dios es un Dios de amor, también es un Dios justo. Entonces llega un momento en que Dios va a destruir la tierra, pero va a crear nuevos cielos. Es lo que dice. Eso es lo A que ese dice. punto, ¿no? Si vos hubieras cierto de nuevo. Eso es lo que Eso es lo que sí. el pecado nos ha llevado a eso. Para ese límite. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, donde dice tronos, Trono. ¿es de la tierra lo que dice esos tronos o es también de arriba, más tronos? No, Una idea. cuando se refiere a tronos es el trono de Dios. Tronos. Cuando Ezequiel ve el trono, cuando Juan ve el trono allí, los 24 ancianos. Ezequiel no logra ver los 24 ancianos. No logra ver. Pero Juan sí. Juan sí ve. ¿Y por qué? Hemos explicado eso. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento, Ezequiel es del Antiguo Testamento, pero Juan es del Nuevo Testamento. Cuando Jesucristo vino a esta tierra y murió en la cruz, dice que el velo se rasgó. Entonces, a través de nuestro Señor Jesucristo ya tenemos acceso al trono, directo al Padre. A través. Entonces, cuando Juan estaba viendo esa visión, él tiene acceso, porque a través de nuestro Señor Jesucristo, él está presente en esa adoración del capítulo 5 de Apocalipsis. El trono está el Dios Padre y también el Cordero que fue inmolado. Y ese Cordero es nuestro Señor Jesús. Por eso es que Juan logra ver las 6 alas del querubín. Ezequiel apenas puede ver solamente 4. Y él lo escribe lo que ve. Pero en Apocalipsis, como él está más cerca, logra ver las 6 alas de los querubines. 2 que protegen sus pies, 2 que protegen sus ojos, su cara, y 2 que vuelan. En cambio, Ezequiel no lo pudo ver. Entonces, estos son seres de 9 metros, según algunos comentaristas. Bien, los serafines destruyen a los querubines, pero estos 3 están muy cerca al Dios Padre, al Dios Trino.
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estos dominios, autoridades y potestades están entre el cielo y el segundo cielo. Entre el cielo y el segundo cielo. En cambio, estos principados están entre el segundo cielo y el primer cielo. El primer cielo es lo que nosotros vemos en el firmamento, hasta donde estamos, y la tierra. Bien, Satanás también hizo su copia, su jerarquía, su copia él hizo. Y acá veamos un ratito más Colosenses. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Versículo 8. Colosenses 2, versículo 8. Antes del 8 leamos lo que dice, lo que hemos leído el 16. Por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos y dominios, principados, potestades, fueron creados por él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Somos nosotros. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tengáis preeminencia. Versículo 8 del capítulo 2. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Esas filosofías ya son de parte del enemigo. Y huecas utilencias, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según Cristo. Está bien claro. Está hablando, versículo 2.8, de las cosas que Satanás empieza a hacer. Versículo 9, 2.9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Está hablando de Jesucristo. Versículo 10, y vosotros estáis completos en él, que él es la cabeza de todo principado y potestad. Cristo es la cabeza de todo principado y potestad. Versículo 14, anulando el acta de los decretos, Cristo hizo eso, que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando en la cruz. Cristo triunfó sobre él. Veamos un ratito Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Ahí vemos la jerarquía del reino de las tinieblas. Capítulo 6, versículo 10. Capítulo 6, versículo 10. Dice 6:10. Leemos 6:10. Hay un título ahí que dice la armadura de Dios, ¿verdad? La armadura de Dios. ¿Qué dice? Versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortalecerse en el Señor Y el poder y en el poder de su de su fuerza. fuerza. ¿Qué tenemos que hacer? Fortaleceos en el Señor. Amén. Y luego, fortaleceos en el poder de su fuerza. ¿De qué está hablando? Fortalecerse en el Señor quiere decir que nosotros tenemos que fortalecer nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma, llenarnos de Dios, guardar su palabra en nuestra mente. No solamente teoría, sino práctica, fortalecernos, hacernos fuertes, leyendo la palabra, teniendo este tiempo, orando, ayunando. Tenemos que hacer eso, estudiando la palabra. Ahora dice, ¿cómo nos fortalecemos en el poder de su fuerza? Necesitamos ese poder. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No hay otro, necesitamos el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Entonces, esas dos cosas tenemos que hacer como creyentes. Por lo demás, hermanos, dice. Ahora dice, vestir de toda la armadura. O sea, antes de vestirnos, tenemos que tener estas dos cosas. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. ¿Contra qué? Las acechanzas del diablo. Contra las acechanzas. Esa
firme menciona de resistencia, que tenemos que estar bien sólidos, bien maduros. Una persona que tiene resistencia física es porque ha hecho ejercicio físico, ha entrenado, y una vez que ha entrenado bien en el ejército, va a la guerra, va a la batalla. Ese es el problema que nosotros los cristianos tenemos. Queremos ir a la guerra sin entrenar. Sin nada. ¿Y qué va a pasar? Morir. No va a destruir al enemigo. No nos hemos preparado, no hemos hecho resistencia, no nos hemos mantenido firmes. Entonces, el enemigo nos va a querer destruir. Y su afán del enemigo es destruir, matar, robar. Nos roba el gozo, nos roba la alegría, nos roba la paz, y luego, una vez que hace esto, dice que nos mata. Mire el orden que dice: robar, matar y destruir. ¿Qué quiere destruir? ¿Qué quiere decir destruir? Después que nos mata, nos destruye. No. Destruir significa destrozar. Una vez que estás muerto, te destroza, te describe. Así el enemigo quiere estar tan seguro que está bien seguro de que está muerto. Entonces, el creyente tiene que saber claramente, desde el día que entregó su vida a Jesús, Satanás ya le puso su mirada. ¿Por qué? Porque salió del reino de las tinieblas, A la luz. salió a la luz. Hay dos reinos: el reino de las tinieblas y el reino de la luz. ¿Dónde está quien mora en el reino de las tinieblas? Satanás. El reino de la luz está nuestro Dios Todopoderoso, el Santo. Entonces, cuando en un solo instante, cuando una persona que arrepiente de corazón, pide perdón a Dios por sus malos hechos, por todas las cosas, hay un cambio en su vida. Porque hay un arrepentimiento genuino. Si no hay cambio en su vida, no hay un arrepentimiento genuino. Entonces, esa persona, en lapso de segundos, pasa de tinieblas a la luz. Eso es un milagro. ¿Qué está sucediendo? Su alma está siendo salvada. Su alma. Lo que antes estaba en tinieblas, ahora está en luz. Y eso no le gusta al enemigo. No le agrada. Entonces, desde ese momento, lanza su ataque, su acechanza del diablo, como dice acá, las acechanzas del diablo. ¿Qué quiere decir acechanza? Quiere decir estratégicamente empieza a atacar al nuevo creyente. Hace su plan, busca el momento más débil para atacar y lo tumba. Ese es su plan. Y una vez que lo tumba y ya lo destroza en su fe, ya no hace todo lo posible para que no vuelva a los caminos del Señor. Entonces, eso es. Dice que tenemos que vestirnos de la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra la acechanza del enemigo. Versículo 2. Porque no tenemos lucha contra humanos, contra sangre, contra carne. No tenemos lucha que podemos agarrar y darle golpe. No, esa no es la lucha que Dios tiene con nosotros. Acá dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades. ¿Te das cuenta que él se copió? Acá están principados, potestades. No tenemos lucha contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Dentro de eso están acá: gobernadores, potestades, principados, gobernadores de las tinieblas están en el segundo cielo. Todo lo que tiene que ver con los planetas, el aspecto cósmico, todo eso. Hasta ahí, miren, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Estos gobernadores de las tinieblas son de segunda categoría, porque los gobernadores, el primero están más arriba, son los brujos, los hechiceros, los encantadores, los que leen cartas, los adivinos, todos esos están, los espiritistas, los satanistas, todos esos están metidos en el segundo cielo. Son los gobernadores de las tinieblas. Nos dice que tenemos lucha contra ellos. Lucha contra ellos. Están en esta categoría. El problema es que hay personas de mayor categoría. El problema de los creyentes es que quieren luchar con estos y no con estos. Y el enemigo los destroza. El enemigo hace
lo que quiere, por falta de Conocimiento. el pueblo perece. Y dice contra las acechanzas, contra los principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estas huestes celestiales de maldad están en el último grado, digamos, pero son agrupaciones de huestes, son legiones demoníacas, chiquititos pero terribles, espíritus inmundos, que estos espíritus inmundos motivan la desobediencia del creyente, hacen sus travesuras, todo por orden de sus superiores, y si no hacen lo que se les dice, les castigan, les apedrean. Entonces ellos tienen que trabajar. Entonces, eso es lo que dice la palabra, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, están ahí, en las regiones celestes. Atacan a los hijos de desobediencia. Nosotros tenemos que tener bastante cuidado. Por tanto, dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. A todos nos va a llegar el día malo. A todos nos llega el día malo. Tenemos que estar apercibidos, preparados. Dice, tomadla. Ahí recién nos dice que tenemos que tomar la armadura. La armadura. ¿Cuál es la armadura? Acá lo dice. Para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, tenemos que seguir estar no dar tregua, porque el enemigo siempre va a buscar represalia, va a buscar venganza, va a buscar cómo querer destruir al creyente. Entonces ahí habla ya de las armaduras. Son 7 armaduras, que es un motivo de estudio un poco más profundo. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? Dice dominios y autoridades, también están de las regiones celestes. Porque sí, es segundo Dominios, esos están entre primero y segundo cielo. Tienen mucha relación. Dominios. Satanás también puso sus dominios. Acá podemos escribir todo eso. Tiene dominios, por ejemplo, en continentes. Satanás tiene dominios en organizaciones mundiales. Dentro de las organizaciones mundiales están todos los organismos que tienen que ver con la ONU, está ahí la ONG, el OMS, el OPEC, el Fondo Monetario Internacional, el LGBT, femenino, todas esas organizaciones, el enemigo tiene los dominios, lo ha puesto así. Aparte de eso, tiene dominio sobre sectores regionales, ciertos territorios. ¿Se acuerda usted que el diablo le llevó a Jesús y le dice, todo esto te daré? Sí. Le lleva a un lugar alto, todo ese territorio. Él se cree dueño. Todo esto te daré. No era de él, era de Dios. Era de él. Él se roba, se crea. Todo esto te daré si postrado. ¿Qué es la otra? Si postrado, a Satanás le gusta que le adore. La pregunta es, ¿hasta ahora la gente lo adorará a Satanás? Sí. Hoy más que nunca, él está buscando adoradores. Porque eso lo aviva, lo alienta, lo alimenta. Entonces, hay regiones que están, territorios que están atados por Satanás, como en el caso de esa región. Todo eso te daré porque es mío. Ese territorio no dice la Biblia en qué estaría obrando. Hay territorios donde hay mucha violencia. Hay territorios donde hay mucha brujería, como Haití. Hay territorios donde hay mucha prostitución. Se ve al toque eso. Entonces, Satanás está trabajando en ese territorio o en esa región. Por ejemplo, en Venezuela dicen que en Venezuela
en los 4 puntos de la tierra, Ya, hicieron un pacto. un pacto. Eso lo trajeron de Cuba. Trajeron espiritistas para que enseñen La santería. santería. Por eso es que mucha gente está metida en eso. Muchos de ellos traen santerías, muchos de ellos oran a sus santos para hacer su fechoría. Eso está así, porque eso no me enseñaron. Entonces, el reino de las tinieblas ha tenido que hacer su jerarquía, igual ha tenido que hacer su jerarquía para trabajar en maldad. Y si nosotros no estamos atentos, no sabemos cómo trabaja el enemigo. Por ejemplo, en un ejército que va a luchar contra otro ejército, ese ejército se preocupa para poder investigar cómo es el enemigo, cómo trabaja el enemigo, qué armas tiene. Entonces más despierta, ¿verdad? Y tratar de tener toda la información. Bueno, eso es en el mundo secular. En el mundo espiritual también es así. El enemigo trata de meterse. Se mete en los iglesias. Los celos. Se mete en algunos, entre comillas, siervos para destruir la obra. Y hace mal. Entonces, tenemos que estar bien alertas, porque el enemigo es bien astuto. Bien astuto. ¿Alguna pregunta más? Sí. Entendemos claramente que el enemigo utiliza todo lo que tiene al alcance para poder engañarnos. Exacto. Y a veces, el objetivo es eso, engañar. Y a veces somos engañados, ¿no? Dice acá en el capítulo 3, mirad que nadie se engañe por medio de filosofías y buenas sutilezas según la tradición de los hombres. Pero cuando se escapa, vamos a decirlo, un hombre puede estar preparado para todo lo que tiene Dios en sus palabras, y lo entiende, ¿no? Y lo practica de una manera, ¿no? En sus identidades, en sus trucos, ¿no? Que siempre está agarrado en la paz. Pero cuando es engañado con la misma sutileza, vamos a decirlo así, quiero que me entiendan y no quiero que lo ponen de una manera. Cuando el enemigo utiliza lo mismo que la palabra dice que no debemos hacer para poder desestabilizar emocionalmente a la persona, es la misma palabra la que refuta. Sí. No, sí deben viajar a entender. A veces hay personas que han llegado a los Cristo desde muy niños, desde muy jóvenes, y en el camino se han extraviado. ¿No? Muchos hermanos de Cristo que han abandonado el camino de Dios. Entonces, y hay algunos que han vuelto a pensar, pero dígame, ese engaño permanente, lo entiendo claramente. Pero la estrategia creo que Dios no la da, Dios no da la estrategia para pedirlo en el momento que sucede eso, o hay algo establecido porque en su palabra sabemos lo que está establecido, pero tenemos que entender cómo contrarrestar las acechanzas de Dios en cuanto al engaño. ¿Cómo contrarrestar eso? Disculpe, no sé si me dejaré entender. Sí. El enemigo, su plan objetivo bien claro, es la espada de mentira. Trata de engañar a la gente. ¿Cómo hace? A través de filosofía. La filosofía que tenemos hoy en día, pues hay varios. La nueva era, el gnosticismo. Hay muchos cómo trabajan. Y nosotros tenemos que saber cómo el enemigo usa esas armas para engañar especialmente a la gente joven. En las universidades, en los institutos, hay elementos que siembran en la mente puro materialismo. Y alguna persona que tiene conocimiento de Dios y va a los institutos, universidades, se encuentra con esa realidad, choca. Y estos profesores le quitan un punto, o lo marginan, o lo hace la vida cuadrito para que desapruebe. Entonces, eso no lo sabemos. El asunto es que este joven tiene que estar bien firme en la palabra, bien sólido en la palabra, confiar en la palabra, porque si no, lo va a arrastrar, las cosas de este mundo lo va a arrastrar. Si él está agarrado de la palabra, confiado en Dios, y tiene que tener conocimiento. Por eso es que muchos jóvenes, y no nos enseñaron
etapa de secundaria se pierden cuando están en la etapa de superior. ¿Por qué? Porque no lo hemos adoctrinado, no lo hemos enseñado, no le hemos dado la educación adecuada, no lo hemos entrenado. A ellos hay que entrenarlos bien, hay que tenerlos bien. Si no, el enemigo nos va a perturbar. Otra pregunta, pastor. Bien, para lo malo le contesto el dominio que dice para potestades, pero para lo bueno también hay en esa función. Claro. Para lo bueno. Por supuesto, todos ellos están para lo bueno, ellos coordinan con ellos para ejecutar la labor. Los ángeles están para ejecutar todo lo bueno con nosotros. O sea, el dominio para lo bueno. Exacto. Es cierto, y autoridades y potestades. Para lo bueno. Así es. Un ataque del enemigo es, por ejemplo, la depresión. Hoy en día está pasando todas esas cosas. Usted sabe, ¿qué pasa con la persona que está deprimida? ¿Ya? Autoestima está baja, no pasa muchos. Su autoestima está baja. Muy bien. ¿Qué pasa cuando una persona está deprimida, se encierra en su cuarto y ya no sale? Llega un momento en que esa persona empieza a querer Suicidarse. tomar cosas, cortarse. ¿El enemigo está trabajando ahí o no? Sí. Por supuesto. Entonces, hay 7 príncipes de las tinieblas que trabajan en esto. Les voy a dictar. Príncipe de la represión, de la regresión. Príncipe de la regresión. Príncipe de la regresión. Es el proceso de hacer volver atrás a la persona. Si es un creyente, ese príncipe de la regresión lo hace volver al mundo anterior, a la vida que fue. Esa es su función. Otro, príncipe de la represión. Otro enemigo que trabaja en eso, mantener en cautividad en la que puede vivir una persona, lo mantiene cautivo. Eso es la represión, lo tiene ahí preso, no lo suelta, ahí ese enemigo está trabajando en eso. Otro enemigo es la supresión, la brujería hace aparecer mediante la magia cosas, hace existir cosas. Eso está bien que se ore hoy en día. Cuarto lugar, el enemigo trabaja en la depresión, lo que estamos hablando. La depresión hace que la persona tenga problemas de adentro para afuera. Depresión. De adentro para afuera. Eso es la depresión. Lo contrario a eso es la opresión. La opresión hace que la persona sea atacado de afuera para adentro. Todo lo que dicen las personas te afecta. Vive pensando qué va a decir la gente. Y eso es opresión. Eso el enemigo lo ataca, lo perturba. No puede vivir una persona y pasa de repente años y años y sigue con eso. Lo contrario a la depresión. Tiene problema interno. Piensa que no sirve para nada. Y lo flora. ¿Ustedes han visto la enfermedad de la anorexia? Se ve en el espejo y piensa que está mal. La gorda. Y adentro. Ese es un espíritu maligno. El otro es la obsesión. Hace que una persona se enfoque en algo, en una sola cosa, y se entrampa en eso. Está obsesionado. Y el otro enemigo, estoy mencionando 7 príncipes. El otro enemigo es la posesión. Eso es donde una persona es poseída por un demonio. Miren cómo el enemigo trabaja cada uno de su función. Y estos son príncipes, principados, que trabajan cada uno. Bien, ¿ustedes se acuerdan de los 7 demonios que salió de María Magdalena? Al enemigo le gusta copiar, le gusta el 7.
Pero como el enemigo es un copión, ha puesto 7 príncipes que hagan esas 7 funciones. Puso en María Magdalena 7 demonios. Gracias a Dios, Jesucristo vino para liberar y quebrar todo eso. A eso vino Jesucristo. Amén. Vino a destruir las obras del diablo. A eso vino Jesucristo. Entonces la persona que tiene a Jesucristo tiene toda la de ganar. Entonces tenemos que creer lo que dice la palabra. ¿Por qué la gente no cree? Porque su mente está cegada. No tiene palabra de Dios en su mente. Viene el miedo, se queda. Viene el temor, se queda, se abandona. ¿Por qué? Porque no sabe el texto ninguna cobertura. Dios no me ha dado ningún espíritu de cobardía, sino de poder. El dominio propio. Tú no vas a poder conmigo. Tú no vas a quebrar mi voluntad. Yo puedo más que tú porque hay alguien más Dios que tú en mí. ¿Usted sabe quién es ese? Mayor es el que está con nosotros. Que está en el mundo. Amén. Uno tiene que tener fuerza de voluntad. Si Satanás quiebra tu voluntad, perdiste. Eso lo hacen los animalitos, porque ellos no tienen voluntad. Pero nosotros sí tenemos voluntad. Nosotros tenemos autoridad para decir no, y punto. No. Amén. Tenemos autoridad. Sino que el enemigo trata de perturbar nuestra mente. Trabaja, el campo de batalla del enemigo es la mente. Ahí trabaja. Pues no hay que dejarlo. El budismo habla acerca de que pon tu mente en blanco, dice. Jamás haga eso. Jamás haga eso. No se entregue usted a la música rock y su mente está pensando en eso. No. El enemigo trabaja mucho en eso. Entonces nosotros tenemos que renovar nuestra mente. Romanos 12, 1, 2. ¿Cómo renovamos? Leyendo la palabra. Leyendo, escudriñando la palabra, memorizando los textos de la palabra. Así nos fortalecemos. Gloria a Dios. 52 textos de guerra espiritual hemos dado a ustedes, para que ustedes puedan estudiar un versículo diario. 52 semanas, usted puede encontrar en 52 semanas 52 textos en su vida en un año. En un año. Usted dirá, pero un poquito, un texto toda la semana. Aprende un día. No, pero apréndalo. Ese es el reto. Aprenda un texto a la semana. Termina el año, 52 textos van a estar en tu cabeza. Ninguna alma forjada contra mí prosperará. Amén. Lo que se levanta contra mí prevalecerá. Aprende ese Salmo 91 en su mente. De esa manera se va a renovar su mente. Cualquier cosa que el enemigo venga, el Espíritu Santo estará listo para hacerte recordar el texto adecuado que va a hacer contra el enemigo. Y ese texto es un misil contra el enemigo. Gloria a Dios. Lo destruye, lo despedaza. Amén. Jesucristo dijo bien claro, escrito está, no solo el pan y el hombre. Escrito está, solo al Señor tu Dios alabarás. Escrito es el Señor usó la palabra. Entonces nosotros, ¿cómo nos adiestramos? Usando la palabra, memorizando la palabra. En un momento el Espíritu Santo va a decir, habla con este texto, dile este texto, reprende al enemigo con este texto. Entonces el Espíritu Santo va a hablar a nuestro corazón, a nuestra mente, nos va a decir qué texto apropiado es en el momento. Pero si no hemos escrito el texto, no hemos memorizado, no tenemos algo. Eso es descuido. Entonces el enemigo va a trabajar así. Y bueno, ¿alguna otra pregunta? Terminamos. ¿No hay más preguntas? Yo tenía en mente mucho. Ya se olvidó. Pero hermano, ¿dónde está la palabra que dice a ti te he dado poder y autoridad para hollar serpientes, escorpiones, debajo de tus pies, ¿no? Es lo he puesto debajo de tus pies. Si nosotros tenemos poder y autoridad
autoridad. Hay un texto que el Señor siempre nos ha dado y que nosotros tenemos que siempre memorizarlo, tenerlo bien en cuenta. Veamos un ratito Marcos, capítulo 16, el último capítulo, versículo 14 al 18 voy a leer. 16, del 14 al 18. 16, De- capítulo 16. 16, Marcos 16, del 14 al 18. Finalmente se apareció a los 11 mismo. Jesús ya murió, pero se aparece. Estando ellos sentados en la mesa y reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído, ese es el problema, a los que habían visto resucitar. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere, porque va a haber gente que no cree. El que creyere y fuere bautizado será salvo, será sano, será libre. Más el que no creyere será condenado. A sí mismo se condena. Y estas señales seguirán a los que creen, a los que creen, a los que creen, y a los que no creen. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre demonio, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebiere cosa mortífera, no les hará daño. Por los enfermos son los humanos y este texto debemos tener eso es el mandato del Evangelio. Nosotros tenemos que hacerlo. Como creyentes, tú tienes autoridad para hacerlo. No tienes otro salida. Una vez que has conocido las cosas del Señor, no tienes otra salida. Sí o sí, tienes que ser un guerrero. Amén. No hay otra salida. Tienes que ser un guerrero. Estas señales seguirán a los que creen. Creer es poder. No te he dicho que si creyeras, Verás la gloria. creer. Todo se puede en Cristo. Entonces acá, en mi nombre. ¿En qué nombre? ¿En qué nombre? En Jesucristo. ¿Amén? ¿Alguna otra pregunta?